Hola, bienvenidos a Justo en la Diana, el programa que analiza el hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Los países de América Latina y el Caribe realizaron un encuentro histórico en Buenos Aires para celebrar la 7ª cumbre de la CELAC. Varias noticias positivas trajo este encuentro, donde los participantes firmaron una declaración conjunta con 100 puntos de consenso vinculados a un nuevo proceso de integración en la región. ¿De qué se habló en esta cumbre y cómo impactarán esos acuerdos en el bienestar de los países miembros? Hablaremos hoy, justo en la Diana. Los elementos más interesantes de esta nueva cita de la CELAC estuvo el retorno de Brasil bajo la presidencia de Lula, un país que brindará un fuerte impulso a los proyectos de la organización. Por otro lado, dentro de los debates también se hizo hincapié en la defensa de los recursos naturales y estratégicos, el levantamiento del bloqueo a Cuba, la importancia del fomento del diálogo con Venezuela y el principio de no intervención e injerencia en las democracias de sus pueblos. Presidente, cumprimento. Aqui, presidente. Ao longo dos sucessivos governos brasileiros, desde a redemocratização, nos empenhamos com afinco e com sentido de missão em prol da integração regional e na consolidação de uma região pacífica, baseada em relações marcadas pelo diálogo e pela cooperação. A exceção lamentável foram os anos recentes, quando o meu antecessor tomou a inexplicável decisão de retirar o Brasil da CELAC. Nosotros estamos más que contentos porque por fin la CELAC está completa. Brasil es un actor fundamental, no solamente en lo económico en la región, sino también un gran actor político y social de nuestra región. Sin Brasil no estamos completos en la CELAC y felizmente el presidente Lula tomó la decisión de regresar al CELAC, la cual celebramos, lo hemos dicho en nuestra posición, y creemos que ahora sí, estando la familia completa, se puede avanzar mucho más rápido. Y fui a la Cumbre de las Américas y llevé la voz de América Latina reclamando el fin de los bloqueos que países latinoamericanos aún padecen. Los bloqueos son un método muy perverso de sanción no a los gobiernos, sino a los pueblos. Y por lo tanto, no podemos seguir permitiéndolo. Cuba lleva un bloqueo ya de más de 6 décadas y eso es imperdonable. Venezuela padece otro tanto y nosotros tenemos que levantar nuestra voz. Apremia por eso cerrar filas y proyectar una visión estratégica, como aquí se ha pedido, hacia la integración económica, social y cultural que nos permita avanzar hacia un desarrollo sostenible. Habría que preguntarse qué nos impide complementarnos, estimular el comercio intrarregional y potenciar las inversiones en áreas de interés común. Es perentorio encontrar soluciones justas al problema de la deuda externa e imprescindible exigir el cese de las medidas coercitivas unilaterales y los bloqueos ilegales. La situación de Perú también estuvo en el centro de los debates de la cumbre. Por la liberación de Pedro Castillo se pronunciaron Gustavo Petro, Nicolás Maduro y Andrés Manuel López Obrador. Otros mandatarios como Fernández y Lula da Silva pidieron el fin de la violencia y dijeron que era necesario llamar elecciones. Vamos a escuchar algunos fragmentos. Algunos países tocaron la temática y la preocupación sobre la situación que se está viviendo en Perú, la crisis institucional que hay en Perú y también
por otra parte, la violación de derechos humanos que está llevándose adelante en Perú con respecto a la violencia institucional que hay en Perú. Para todos fue un tema de relevancia, si bien algunas delegaciones tocaron el tema y otras no, porque se enfocaron quizás en otra temática, pero sí para el conjunto de los países que integramos la CELAC, el respeto a los derechos humanos es esencial. Y lo venimos planteando en todos los foros, en todas las oportunidades que tenemos. Siempre es necesario que aquellos países que están transitando este tipo de situaciones vuelvan a la senda del respeto irrestricto a los derechos humanos. Condenamos el golpe de Estado en Perú y la agresión a la que está sometido el pueblo peruano. Nuestra solidaridad con el presidente legítimo electo Pedro Castillo y demandamos su inmediata liberación. También no debemos de dejar solo al pueblo hermano del Perú. Fue una infamia lo que hicieron con Pedro Castillo y la forma en que están reprimiendo al pueblo. Hay que suscribir conjuntamente un comunicado para exigir que cese la represión, que se abra el diálogo, que sea el pueblo el que decida en democracia, es decir, en elecciones limpias, libres, sobre el destino del Perú, no al autoritarismo y la libertad a Pedro Castillo, porque está injustamente encarcelado. En estos momentos, el pueblo peruano merece nuestra atención y solidaridad y corresponde a nuestros hermanos peruanos hallar por ellos mismos soluciones a sus desafíos. Es tiempo de hacer una primera pausa. Estamos analizando los puntos más relevantes sobre la recién finalizada cumbre de la CELAC que tuvo como escenario a Buenos Aires. Esto es Justo en la Diana. América Latina, el CELAC, tiene que acercarse también a los países del BRICS. Hay que entender el nuevo movimiento y los cambios estructurales que están habiendo en el mundo. Hay una disputa en el mundo del poder actual que se traduce en estas guerras y en otras acciones económicas que vemos, y por lo tanto esta nueva polarización, esta nueva división del poder mundial también debe llamar la atención a todos los países de la CELAC. Por eso es que nosotros también planteamos no solamente ir por un lado, sino por el otro también. Hay los países del BRICS que nuestra región debería acercarse para generar también el desarrollo que tanto desea nuestras poblaciones. Esse espírito de solidariedade, diálogo e cooperação em uma região do tamanho e da importância da América Latina e do Caribe não poderia ser mais atual e necessário. O mundo vive um momento de múltiplas crises: pandemia, mudança do clima, desastres naturais, tensões geopolíticas, pressões sobre a segurança alimentar e energética, ameaças à democracia representativa como forma de organização política e social. Tudo isso em um quadro inaceitável de aumento das desigualdades, da pobreza e da fome. No es tiempo de escudriñar en las diferencias, sino de reforzar los valores y principios que dieron origen a la creación de este importante espacio. No nos llamemos a engaño. La única forma de alcanzar mejores condiciones en este mundo convulso es reforzando los espacios multilaterales que permitan consolidar nuestras posiciones frente al resto de la comunidad internacional. Podemos empezar por iniciar un proceso de actualización y modernización, por ejemplo, de los acuerdos comerciales que garanticen un incremento sustancial de nuestros intercambios comerciales.
China y Estados Unidos también estuvieron presentes en esta cumbre de la CELAC. Por supuesto que ambas potencias con objetivos muy diferentes. Tras la inédita invitación del presidente pro tempore de la CELAC, Alberto Fernández, al presidente estadounidense Joe Biden para participar en la cumbre a principios de año, asistió su asistente presidencial para América, Christopher Dodd. Horas antes de que Dodd viajara a Buenos Aires el lunes, el Departamento de Estado emitió un comunicado en que dejó clara su posición respecto a la CELAC, al afirmar que para Washington la Organización de Estados Americanos, OEA, es el principal foro del hemisferio occidental, aun cuando esa organización no ha representado los intereses de la mayoría de los países que integra. Durante la sesión plenaria de la cumbre, que no fue transmitida en directo, medios locales reflejan que Dodd expresó que los Estados Unidos respetará y buscará asociarse con cualquier gobierno de todo el espectro político, izquierda, centro, derecha, que sea elegido y gobierne democráticamente, incluso si esos tienen grandes desacuerdos con los Estados Unidos. Una retórica que la historia reciente de América Latina puede desmontar fácilmente, con los últimos golpes de Estado en Bolivia y la destitución de Pedro Castillo en Perú, ambos con la complicidad de los Estados Unidos. Dodd fue nombrado asesor presidencial para América en noviembre último. El ex senador demócrata había sido asesor especial para la 9ª Cumbre de las Américas en Los Ángeles en junio. A diferencia del discurso estadounidense, la cita también contó con la participación virtual del presidente chino Xi Jinping, quien expresó que CELAC evolucionó hasta convertirse en una fuerza indispensable de la cooperación sur-sur y ratificó la voluntad de trabajar juntos por un mundo más inclusivo. El mandatario también resaltó el rol de la organización en la protección de la paz regional, la promoción del desarrollo común y el avance hacia la integración de la zona. China ha tomado la CELAC como una plataforma muy relevante para cooperar con los países latinoamericanos y caribeños. El Foro Ministerial de China-CELAC es un mecanismo muy importante de intercambio y diálogo entre ambas partes. Yo creo que en el futuro China y América Latina seguirán aprovechando este mecanismo para promover las relaciones entre ambas partes. En la actualidad, China y América Latina comparten los temas y objetivos comunes en materia de desarrollo económico y salvaguardia de la paz. Xi manifestó su disposición para unir fuerzas y fortalecer el foro China-CELAC, con el propósito de desarrollar vínculos bajo los principios de más equidad, beneficio mutuo, innovación, apertura y bienestar social. El documento final ratificó a la región como una zona de paz y destacó su importancia a nivel mundial en materia de seguridad alimentaria y nutricional como principal exportadora de alimentos. También hubo apartados para el cambio climático, la estrategia sanitaria, la cooperación en materia ambiental, así como la ciencia, tecnología e innovación. También la infraestructura para la integración y otros temas como género, juventudes y migraciones. Si el hambre está en nuestras tierras, si va a crecer, saquemos alimentos de ser mercancías. Construyamos un sistema de abastecimiento alimentario que llegue allí donde está el hambre. ¿Quién va a decir que América Latina no tiene un potencial de producción alimenticia? Porque entonces hay muertos de hambre en nuestras tierras. Tenemos que esperar que el mercado mundial libre lleve el alimento al pobre. Nosotros sabemos que eso no va a pasar. Allá los supermercados de Colombia están llenos de alimentos, pero la gente se está muriendo de hambre en La Guajira. El maíz de América, el eje fundador de las economías precolombinas, la soya, los fertilizantes, los instrumentos estratégicos de la producción alimenticia y la nutrición deberían ser parte de un esfuerzo latinoamericano que garantizara que fuera del mercado. No puedo referirme en profundidad a un desafío importantísimo de nuestra región como es la seguridad alimentaria, pero sí quiero ofrecer a la presidencia pro tempore de la CELAC 2023 nuestro país como sede de una reunión sectorial de ministros de Agricultura de la CELAC durante el primer semestre de este año.
Si hay algo que el mundo está necesitando hoy es energía y alimentos. Y la verdad es que nuestra América Latina y el Caribe puede ser proveedora de ambas cosas. Tenemos el gas que como energía de transición es requerido por el mundo. Tenemos con Bolivia y con Chile, los 3 países, las 2/3 partes del litio que existen en el mundo. Salvar la selva amazónica es el tercer pilar de una agenda de salida de la crisis climática para la humanidad. Con recursos propios y no propios podemos hacerlo. Es una carta geopolítica, es que en nuestras manos está una de las posibilidades de vida de la humanidad en territorio latinoamericano. En materia ambiental, pienso que nos une el deseo de una justicia ambiental y climática que debe permitir que nuestros países se desarrollen en armonía con la naturaleza y que a través de una transición justa asegure que los beneficios, que la riqueza que generen nuestros pueblos se distribuyan también equitativamente entre nuestros pueblos. Además, debo decir que en una región en donde se han hecho frecuentes los asesinatos de defensores y defensoras del medio ambiente, tenemos que avanzar en la implementación del Acuerdo de Escazú. Invito a aquellos países que aún no lo ratifican que lo hagan. Ahí hay un espacio, un marco concreto para poder trabajar en estos temas ambientales que son urgentes. Cuba apoya como un proyecto interesante y útil la idea de constituir la Agencia Latinoamericana de Medicamentos. Quiero aquí apoyar lo que varios presidentes y colegas, y específicamente el presidente Díaz-Canel, llamó a una Agencia Latinoamericana de Medicamentos. Eso es fundamental. Lo que pasamos, los graves problemas que tuvimos con el tema de la vacuna para tener acceso a ellos, todos tenemos que unirnos para tener una agencia de investigación que nos pueda prever y ayudar ante futuros problemas similares de una pandemia que ojalá y que Dios nos permita que vuelva. ¿Cómo nos defendemos de los poderes monopólicos de unas empresas que usan la medicina como un factor de poder y enriquecimiento mientras mueren millones de personas? Tenemos que juntarnos. La propuesta de México es importante y la sustentamos. Tenemos que tener un organismo común que nos defienda de la codicia alrededor de la medicina y que pueda llevar la medicina que se necesita al que la necesita, a la que la necesita. También hemos estado hablando del litio, porque como todos ustedes conocen, entre Bolivia, Chile y Argentina tenemos las mayores reservas de litio, cada uno en su propia forma de llevar adelante la explotación y producción. Bolivia recientemente ha firmado un acuerdo con una empresa china muy importante para la producción de baterías de litio e industrialización de nuestro litio en nuestro país, pero donde el Estado va a garantizar el rédito al país en toda la cadena productiva. Yo creo que es muy importante que los países de la CELAC nos demos cuenta de la riqueza que tenemos, no solamente en recursos naturales, en tecnología, tenemos minerales que son estratégicos para hoy en día. En fin, somos un país no solamente de más de 600 millones de habitantes, sino estamos hablando de una región que es muy rica en recursos naturales, en potencial industrial, turístico, en fin, todo ello. Yo creo que hay que tomar en cuenta para poder desarrollar. Inclusive lo turístico es sumamente importante en la región. Compartimos la propuesta que ha hecho el presidente Lula da Silva de iniciar la construcción de un sistema monetario latinoamericano caribeño, de un sistema que nos lleve a una moneda y a un compartir de los sistemas financieros y monetarios
de la región latinoamericana y caribeña. Hay que dar el primer paso fundacional. Y finalmente los trenes. Por el Pacífico no se puede juntar toda la región andina hasta llegar al Atlántico. El viejo sueño del Canal de Panamá, pero visto en trenes. Es que nuestras ciudades más poderosas del lado Pacífico no se pueden integrar por los desiertos a través de un tren que junte nuestras principales ciudades y por territorio colombiano y venezolano llegar al Atlántico. Bolivia no tendría una posibilidad allí cuando no tiene mar. No tendría una posibilidad de ligarse tanto al Océano Pacífico como al Océano Atlántico, es decir, al mundo, si adelantáramos este proyecto. No es la imitación de la gran autopista norteamericana que usa una movilidad intensiva en combustibles fósiles lo que nos va a salvar ahora en el siglo XXI. Destruimos nuestros trenes, ahora hay que reconstruirlos. La red férrea que se propone también tiene un eje troncal, que es el Pacífico, que puede ir desde Santiago de Chile o más al sur hasta el Caribe colombiano y el Caribe venezolano, y ese sería uno de los grandes esfuerzos de integración de nuestras culturas, de nuestro pueblo, de nuestro comercio. Nuestra organización debe discutir y decidir en su momento la conformación de una poderosa Secretaría General de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, organismo que articule todas las iniciativas de nuestros países en el día a día de los 365 días del año y que verdaderamente ocupe con dignidad, una Secretaría General que ocupe con dignidad la necesidad de articularnos cada vez más. Creemos que ha llegado el momento de que la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños comience a construirse desde adentro, con una visión muy clara de lo que debe ser el devenir de nuestros países y la necesidad de ir echando sólidas bases en la construcción de la unión de nuestros países. Frente al fracaso de la OEA, hoy la CELAC es más necesaria que nunca. La derecha no descansa. Cínicamente hablan de desarrollo y planifican golpes de Estado. A través de su maquinaria mediática, el boicot económico y la persecución política lawfare mantienen una agresión permanente contra nuestros pueblos. Esto demanda de mucho esfuerzo para la integración económica, comercial, pero sobre todo de que nos ayudemos mutuamente, que haya programas para el bienestar de nuestros pueblos y algo que es fundamental, que nos respetemos, que se haga a un lado esa política caduca, anacrónica de América para los americanos, la doctrina Monroe, y que no haya hegemonías, que se respete la independencia de todos los países. Bajo esas condiciones tenemos que buscar la unidad. Há uma clara contribuição a ser dada pela região para a construção de uma ordem mundial pacífica baseada no diálogo, no reforço do multilateralismo e na construção coletiva da multipolaridade.
Esta cumbre de la CELAC ha sido una cita necesaria para concretar compromisos comunes en temas que atañen a todos, como los acuerdos económicos y sociales, usar las alianzas en pos del beneficio de la región. Luego de una labor fructífera, primero por parte de México y luego por Argentina como presidencia pro tempore de la CELAC, ahora asumirá San Vicente y las Granadinas. Comienza un nuevo periodo para este mecanismo de integración regional. Lo espero el próximo jueves a las 9:30 de la noche para analizar un hecho noticioso en todos sus círculos de acción. También nos puede ver los viernes a las 10 de la mañana y los sábados a las 5:30 de la tarde. Si se perdió alguno de nuestros programas anteriores, siga nuestro canal en YouTube y allí podrá encontrarlos. Estamos también en Twitter y Facebook. Al final, como siempre les digo, tendrán los elementos que necesitan para poner el dardo justo en la diana.